y consultor en evaluación de tecnologías sanitarias y economía de la salud. Antes de iniciar con la charla, quisiera indicar a todos los asistentes que este webinar constará en primer lugar de la ponencia del doctor y después habrá un espacio en el que leeré sus preguntas al doctor. Estas preguntas pueden realizarlas desde este momento a través de la caja de Q y A que se encuentra en la parte inferior al lado del chat. Estas preguntas serán contestadas al final del evento. Doctor Longaray, muy buenas noches. Bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros una vez más. Muchas gracias por su predisposición para brindarnos esta charla. Adelante, quedamos atentos a su presentación. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a Laboratorio Sabot por eleva 12 a casi 4 veces el riesgo de presentar accidente cerebrovascular, el doble de arteriopatía periférica, 4 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces es vital que nosotros definitivamente tratemos lo mejor posible la hipertensión arterial. Pero también es verdad que el tratar lo mejor posible la hipertensión arterial va a implicar costos. Y estos costos nosotros los podemos presentar rápidamente. Estos son los gastos de Estados Unidos. Y si yo voy a indicar un medicamento o voy a indicar una estrategia, un tratamiento a mi paciente hipertenso, lo primero que me voy a enfrentar es ahora esta pequeña disyuntiva que hay entre la guía americana y la guía europea, en donde la clasificación pues no es similar, ¿no? A partir del 2017 los americanos sacaron una clasificación que pretendía ser más agresivo para que a partir de acá de una instancia de un nivel más bajo de hipertensión a partir de 130 como estadio 1 de hipertensión. Mientras que los europeos mantenían más o menos y mantienen lo que hasta ese momento se venía manejando, ¿no? Que a partir hasta 139 de sistólica y 89 de diastólica todavía era un paciente que estaría dentro de lo normal. Si bien es cierto, en el nivel normal alto, pero dentro de lo normal. Entonces esa es la parte que a mí de repente me puede hacer un poquito el tener que definirme, ¿no? ¿Cuál de las guías prefiero yo para manejar a mis pacientes? ¿Ser un poco más agresivo desde la definición de la hipertensión, del estadio de hipertensión? O de repente decir, no, es normal hasta 139 y 89. Importante. Porque no se trata solamente de cifras, el paciente es un todo. Y cuando hablo del paciente es un todo y no solamente son cifras, viene la parte importante. Antes de poder decidir cualquier medicamento o estrategia de salud que yo quiera aplicar a mi paciente, debo de tener claro ante qué paciente estoy. Y lo primero que hay que hacer es valorar el riesgo cardiovascular de mi paciente. Lo ideal es tener una tabla, una escala, que me permita a mí valorar el riesgo cardiovascular de mi paciente. Dentro de las más conocidas tenemos el score de Framingham, la valoración score de la Sociedad Europea de Cardiología, la valoración de riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular del ACC y RAJA. Cualquiera que usted decida usar, al final es mejor que no usar una escala de valoración de riesgo. Y esta es la estratificación de los europeos, de la guía europea, por ejemplo, en donde vamos a decir que a partir de acá yo tengo normal alta, grado 1, grado 2 y 3, a partir del umbral sería ¿no? El umbral general. Todo paciente que tenga más de 140 sobre 90, ya lo catalogamos como hipertenso. Y si nosotros nos fijamos, no solamente tenemos en cuenta las cifras de presión, es importantísimo yo fijarme qué paciente tengo al frente, y para eso trato de identificar las fases de la hipertensión en la que podría encajar este paciente. Entonces yo tengo un paciente, por ejemplo, que puede estar en fase 1 si no tiene complicaciones, pero ojo, este paciente que no tiene complicaciones, si es que me presenta 3 o más factores de riesgo, ya está en riesgo bajo a moderado. Es decir, basta que este paciente pueda estar con presión normal alta, presión menos de 139 sobre 89, pero al tener 3 o más factores de riesgo, este paciente ya tiene un riesgo bajo a moderado. O sea, yo tendré que manejarlo de una manera diferente
a que si yo lo viera con ojos de un paciente de riesgo bajo. Y si es un paciente con riesgo que está en fase 2 o en fase 3, son pacientes que ya tienen daño orgánico o enfermedad de Florida establecida. Estos pacientes asisten a la presión normal, ya de entrada son pacientes en riesgo moderado alto. Yo puedo tener un paciente que está con 130, con 85, pero el solo hecho de que debe ser un paciente que tiene daño orgánico o enfermedad renal de grado 3 o diabetes sin daño orgánico, ya lo pone en riesgo moderado alto. Con mucho más razón, todo paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal en grado 4 o diabetes con daño orgánico, todos son de riesgo muy alto. Y cuando hablamos de estos fase 2 o 3, estos pacientes en fase 2 o 3, todos estos pacientes, para ellos el umbral cambia. Es mejor ya no considerar este umbral, sino considerar un umbral a partir de 135, 85, que ya los cataloga como pacientes de riesgo moderado alto o muy alto. Entonces yo ahora ya tengo una idea de ante qué paciente estoy. Una vez que yo clasifique a mi paciente o ya tengo una idea de su riesgo, pues voy a decir, ¿y qué medicamento le doy? Pero a veces nos saltamos nosotros, a veces nos saltamos una cosa que y a todos se nos escapa muchas veces. Este paciente, hay muchos pacientes que yo podría decir que tienen un riesgo moderado, porque de repente no le pido una microalbuminuria. Si se la pidiese, pues me daría cuenta que ya tiene daño orgánico, o de repente no le pido una ecografía y no valoro bien la hipertrofia ventricular izquierda, o sí se la pedí, pero no la valoro bien esa hipertrofia ventricular izquierda, o de repente pedí o no pedí un ecocarotidio y no valoro el que me informen que hay aumento de espesor de íntima media carotidia. El que tenga estas lesiones ya representan daño orgánico. Automáticamente este paciente tiene un riesgo moderado a alto. Entonces mi enfoque de tratamiento va a ser diferente. ¿Qué cosa darle? Yo diría que qué cosa darle, está bien pensar en qué cosa darle y va a depender de cada paciente y sus características, qué medicamento darle. Pero el principal problema no es qué medicamento darle, el principal problema es la adherencia al tratamiento. En hipertensión arterial ese es un problema muy grande. Según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los pacientes con hipertensión tratados abandonan por completo la atención al primer año, es decir, la mitad salieron, los perdimos. Y de los que permanecen, de esa otra mitad que permanece bajo supervisión médica, solo el 50% toma al menos 80% de su medicación prescrita. Es decir, la cuarta parte cumple su tratamiento al 80%. Por eso es que esta es la causa principal de hipertensión mal controlada. No es que el medicamento escoja usted, es la adherencia deficiente al tratamiento. Claro, no me dirán, sí, pero la adherencia va a depender del tratamiento, del medicamento que yo escoja. Sí, en parte es verdad, pero no solamente va a depender del tratamiento que usted escoja, sino es que cómo hago que el paciente siga ese tratamiento a lo largo del tiempo. Entonces, aproximadamente 75% de los pacientes tratados con hipertensión tienen adherencia deficiente al tratamiento farmacológico. Existen medicamentos muy buenos. La pregunta es, ¿y por qué los dejan los pacientes? Los efectos secundarios son muy graves, hace muy difícil que el paciente siga el tratamiento. Los europeos, en la guía de 2018 de manejo de hipertensión arterial, fueron un poco más allá en este enfoque, teniendo en cuenta la baja adherencia y tratando de mejorar esa adherencia. Es que en sus recomendaciones ellos nos dicen que el tratamiento inicial debe ser como una combinación doble, donde yo debo utilizar o un IECA o un ARA2 más, escoja usted un bloqueador de canales de calcio o un diurético, va a depender de su paciente. Pero me dicen además, no solamente me dicen que sea una combinación doble, me hacen el hincapié en que esta combinación doble debe ser en un solo comprimido. Entonces estamos yendo a tratar de buscar que el paciente no vea 2 tabletas, vea solamente una, y que sea mucho más fácil y llevadero tomar su medicación. Y si falta o falla este tratamiento, pues viene un paso 2, en donde hay que agregar, o en este caso la combinación sería de un IECA-ARA2 más bloqueador de canal de calcio más un diurético. Pero nuevamente hacen el hincapié en que estos deben ser en un solo comprimido. Y si esto no es suficiente, pues se pasará a una fase 3, donde a lo que ya usted le ha dado
tiene que agregarle, se sugiere agregarle espironolactona, u otro diurético, o un bloqueador alfa, o un bloqueador beta. Hay que tener en cuenta que puede haber pacientes que alguien me dirá, sí, pero no todos los pacientes necesitan pues terapia doble. Sí, es verdad, en la práctica se ve eso. No todos los pacientes necesitan terapia doble. Puede haber pacientes en grado 1 con presión sistólica menor de 150 que con monoterapia vayan bien y que además, ojo, tengan riesgo bajo, porque yo puedo tener un paciente con presión sistólica menor de 150 pero ser un paciente de alto riesgo, ¿no? Ese paciente no va para monoterapia. O puedo dar monoterapia en pacientes ancianos, en pacientes que la presión sea muy lábil o que el paciente en sí sea muy frágil. Entonces, puedo inclinarme ahí por la monoterapia. En la guía de los europeos no se ven betabloqueadores claramente, pero ojo, los betabloqueadores que aparecen en la paso 3 no necesariamente se tienen que usar solamente en el paso 3. Estos se pueden usar en cualquier fase. Desde la fase 1 o desde el primer nivel yo ya puedo empezar un betabloqueador si es que es un paciente que amerita darle betabloqueador porque tiene alguna indicación específica, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, angina, infarto del miocardio, fibrilación auricular, pacientes hipertensas embarazadas jóvenes, ¿no? O pacientes que planeen gestar, son pacientes que podrían recibir un betabloqueador desde una etapa inicial. Los americanos, en su guía, lo que nos dicen, por ejemplo, es que ellos recomiendan para prevención secundaria en pacientes que tienen una presión mayor de 130 y mayor de 80, ya ellos recomiendan medicación como prevención secundaria, es decir, pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular. Y como prevención primaria, en estos pacientes que tengan una valoración de riesgo mayor de 10%, ellos usan su riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, y sea mayor de 10%, ellos también ameritan iniciar medicación a partir de 130 sobre 80. Entonces el punto de corte para la guía americana es 130 sobre 80 en estos pacientes. Y si fueran pacientes donde al valorar el riesgo es, a 10 años es menor de 10%, ellos sugieren que a partir de 140 sobre 90 sea el punto de corte a partir del cual se recomiendan usar medicación. A diferencia de los europeos que no ponen una escala de qué medicamentos usar primero o después, los americanos ponen como terapia farmacológica de primera línea, incluyen a todo el grupo de tiazidas, bloqueadores de canal de calcio, YECAS o ARA2 en primera línea. ¿Cuáles serían los umbrales de presión arterial recomendados entonces por los americanos? Lo principal es acá tener en cuenta en el estadio 1 que la principal herramienta es la valoración del riesgo cardiovascular. Si es que el riesgo cardiovascular es mayor de 10%, este paciente se le va a recomendar agregar a su modificación de estilo de vida, agregar una medicación para bajar la presión. Ahora es claro que todo paciente que tenga más de 140 sobre 90 para ellos, este paciente debería recibir medicación. Entonces, farmacoterapia de todas maneras, si es que el riesgo es mayor de 10% o si es que la presión es mayor de 140 sobre 90 para la guía americana. Mientras que los europeos, en este caso, lo que nos dicen, por ejemplo, es que debemos considerar tratamiento farmacológico si es que la presión es normal alta, solo si es que estos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular. Y si la presión está en el estadio 1, se considerará medicación solamente si el riesgo es alto o muy alto. Es más, ellos dicen que si el paciente tiene estas presiones entre 140 sobre 159 y diastólica de 90 a 99, estadio 1, dice que si es que el paciente tiene un riesgo bajo o moderado y no tiene enfermedad cardiovascular, pues ni renal, ni daño orgánico, dice que se le debería iniciar un estilo de vida adecuado. Después de 3 a 6 meses de esta intervención, un estilo de vida, si no se controla, iniciar medicación. Bueno, esas son recomendaciones. En nuestro medio eso es difícil de llevar, hacer el seguimiento sobre todo y llevar adecuadamente una intervención de estilo de vida es difícil en nuestro medio. Y cuando son presiones más altas, a todos hay que darle tratamiento farmacológico y ojo, objetivo, control de la presión arterial en los primeros 3 meses, ese es el objetivo. O sea, mi objetivo no es tampoco que la presión esté totalmente controlada a la semana de que le inicié la medicación,
Entonces a veces uno peca de exagerado en pretender que a la semana o a las 2 semanas este paciente ya esté con la presión totalmente en rango normal. Y si presión en rango normal es de acuerdo a la guía americana, pues entonces tendríamos que llevarlo a menos de 120/80, y eso, conseguir eso en los pacientes, ustedes saben que no es tan fácil, por lo menos a largo plazo. Entonces ya escogimos nuestra medicación y vamos a decir, vamos a darle este medicamento y este otro medicamento. Al final de cuentas, uno tiene la opción, de acuerdo a cada paciente, de escoger no solamente un medicamento. Ese paciente necesitará 2 o 3 medicamentos, y es lo que se ve en la mayoría de estudios. Estos son estudios en pacientes renales y en pacientes diabéticos. Entonces, estos estudios clásicos lo que nos dicen es que cada uno de estos pacientes, para controlar bien su presión, van a necesitar por lo menos 2 medicamentos a más para poder tener la presión controlada. Entonces volvemos nuevamente al tema de que el camino no va por la monoterapia, el camino va por tratar de buscar una combinación de medicamentos y que sea lo más fácil de tomar y de cumplir para el paciente. Entonces yo escojo la medicación que, de acuerdo a mi paciente, yo creo que es la correcta, y quiero para salir al mercado ha debido de superar una serie de obstáculos que demuestran su calificacia. Hoy día vamos a hablar de temas relacionados a eficacia. Eficacia, pues me va a hablar a mí sobre si me está dando una tecnología sanitaria. Pero eficacia también yo lo relaciono a efectividad. Y son más o menos lo mismo, pero vamos a ver su pequeña diferencia. En París es frecuente verlo en los edificios antiguos, en la parte superior de los techos, y vemos que uno es una gárgola y el otro es una quimera. La diferencia entre gárgola y quimera es que la quimera básicamente es solamente ornamental, está en el techo, está en el ángulo superior, mientras que la gárgola tiene la función de recoger todo el agua del techo y eliminarla por su garganta hacia la calle. Parecen lo mismo. Si yo levanto la cara y miro para arriba, los voy a ver casi similar, pero tienen su pequeña diferencia, y es lo mismo que pasa con eficacia y efectividad. Ambas son medidas de resultado. Entonces ellas miden el resultado o efecto beneficioso de una tecnología sanitaria, pero esta tecnología sanitaria, ¿cómo fue aplicada? Ahí viene la variación. Si es que esta tecnología sanitaria fue aplicada en condiciones ideales o en condiciones reales, vamos a tener que en condiciones ideales se va a determinar la eficacia, o lo que obtendremos es la eficacia de esa tecnología sanitaria. Y si fue esta tecnología o esta medición realizada en condiciones reales, lo que vamos a determinar es la efectividad. Para ponerlo en términos más simples, es, por ejemplo, si yo hago un estudio súper controlado en un laboratorio o en un hospital, donde el paciente, todo el protocolo me dice que debe darle la enfermera la pastilla a tal hora y tomarle la presión a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y hasta las 4 de la tarde ir a preguntarle cómo se siente, qué molestias, qué interferencias tuvo. Todo ese tipo de estudios totalmente, mientras más controlados sean, lo que a mí me van a dar son resultados de eficacia. En cambio, si este mismo estudio son en pacientes donde yo le digo al paciente, mira, acá está la caja con pastillas, vas a tomarla a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, y también antes te vas a tomar la presión con este aparato, tensiómetro digital, y todas las mediciones las vas a anotar acá. Entonces, ese definitivamente es un estudio más de la vida real, con menos controles, en donde yo lo que estoy midiendo ahí es más que nada es efectividad. Y los niveles de evidencia de las tecnologías sanitarias estarán dados así. La eficacia, si es que yo tengo una tecnología, un medicamento que me demuestra ser eficaz, lo que me está demostrando es que funciona en un estudio clínico. Pero si el medicamento además me demuestra efectividad, pues me estará demostrando que funciona además en la práctica real, en la vida real. Y si ese medicamento, además de haberme demostrado lo anterior, me demuestra eficiencia, significa que me está ayudando a mejorar el uso de mis recursos. Estos recursos pueden ser recursos humanos, el personal, pueden ser recursos financieros, el dinero en sí.
Lo cierto es que esta tecnología que tiene eficiencia me ayuda no necesariamente a ahorrar, no necesariamente a gastar menos. Puede ser que gaste un poco más, pero lo que estoy gastando vale la pena de acuerdo a lo que estoy obteniendo. Entonces, por eso es que a veces hay medicamentos que son más costosos y se deciden usar porque a pesar que son más costosos, me ofrecen más, recibo más por ese costo adicional. Entonces, la cuarta barrera, después de haber superado calidad, seguridad y eficacia, estas tres primeras barreras, nos encontramos con una cuarta que cruzar, que es la eficiencia. Y en esta cuarta barrera, lo que nos preguntamos es, ese medicamento o esa tecnología sanitaria, ¿cuánto cuesta? Y sí interesa cuánto cuesta, ¿no es cierto? El dinero interesa, no se trata de decir, quiero lo mejor, el mejor medicamento, el más eficaz, el más efectivo, y no me preocupo de cuánto cuesta. Todos los países pasan por este mismo problema. El gasto en salud cada año va aumentando. Y conforme pasen los años, el gasto en salud no va a ir disminuyendo porque las tecnologías que salen cada vez mucho más rápido y no salen a un precio más barato que la tecnología que salió hace un año o hace 2 años. Esta tecnología nueva sale a un precio más alto. Y el paciente ahora sabe que salió esa tecnología sanitaria nueva y quiere, si es que esa tecnología demuestra que es más efectiva, más eficaz, el paciente quiere que le administren ese medicamento. Entonces, ¿pero cuánto cuesta eso? Entonces, ¿vale la pena usarlo? La eficiencia, entonces, será la relación entre los recursos invertidos y los efectos o resultados derivados del uso de esta tecnología sanitaria. ¿Cuánto invierto y qué cosa obtengo? Al final, mayor eficiencia implica obtener la mayor cantidad de satisfacciones, es decir, el mejor efecto por cada unidad de recurso utilizada. Mayor eficiencia no significa elegir el más barato necesariamente, sino el que me ofrece más por cada unidad monetaria, por ejemplo, que yo gasto en esa tecnología sanitaria. Y para eso utilizamos evaluaciones económicas para poder definir cuál es la mejor tecnología o escoger entre la tecnología A o la tecnología B. Y yo cuando leo un estudio o estoy ante una evaluación económica, yo puedo saber si es que esta es de verdad una evaluación económica completa. Sí, puedo hacer dos preguntas. Puedo preguntarme, ¿se comparan en ese estudio? Estudia una, dos o tres alternativas. Yo me preguntaré primero, ¿se comparan dos o más alternativas en este estudio? ¿Sí o no? También me preguntaré, ¿en este estudio se comparan tanto los costos como los resultados de las alternativas? Es decir, no solamente el resultado que podría ser, por ejemplo, disminución de hospitalizaciones. No. Además de este resultado, ¿se comparan los costos de estos resultados? Si la respuesta es sí, en ambos casos, entonces yo estaré ante una evaluación económica completa. Existen 4 tipos de evaluaciones económicas completas. Lo más conocidos son minimización de costos, costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. Estas dos de acá, la costo-efectividad y costo-utilidad, son parecidas, ¿ya? Algunos los utilizan el término costo-efectividad para estudios que en realidad son de costo-utilidad, pero se utilizan casi como sinónimos. Y un análisis de costo-efectividad lo que hace es comparar los costos expresados en unidades monetarias y los efectos o los resultados de dos o más alternativas. Entonces comparo el costo y pongo en la balanza la efectividad. Ahora, esta efectividad, estos efectos o consecuencias se pueden expresar o se deben expresar en unidades no monetarias. Ahora, ¿qué es lo que yo evalúo como efectivo? Depende de su estudio, qué cosa usted evalúa. De repente usted quiere evaluar la disminución de la presión en milímetros de mercurio, cuántos milímetros de mercurio disminuye con tal medicamento. De repente yo quiero evaluar, los años de vida ganados, o de repente quiero evaluar las muertes evitadas. Esto lo decide usted de acuerdo a qué cosa quiere estudiar, qué cosa quiere evaluar. Pero para poder definir entre las alternativas cuál es la mejor, lo que hay que evaluar es la tasa de costo-efectividad incremental. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se determina eso? Vamos a verlo. Primero usted compra algo y asume un costo. De repente yo quiero manejar y poder contestar las llamadas telefónicas y
Perfecto. Entonces, voy a comprarme uno de estos aparatitos, me cuesta tanto y voy a obtener este beneficio. Y voy a manejar muy bonito, pero eso tiene un costo. ¿Usted está dispuesto a pagar ese costo? De repente alguien no. De repente alguien dice, no, eso está muy caro, entonces mejor me compro una liguita que no me cuesta casi nada y obtengo casi lo mismo. Ahora, ¿de verdad es casi lo mismo? De repente para este señor sí es casi lo mismo, pero para él de acá no. Y yo me haré preguntas adicionales. Hacer esto en lugar de esto implica que existan problemas secundarios o hay costos adicionales o de repente hay beneficios adicionales y de repente yo termino escogiendo esto. Todo va a depender de qué cosa quieres obtener y qué cosa es lo que a ti te parece que es lo mejor. Entonces, en lo que se refiere a análisis de costo-efectividad incremental, imaginemos dos tecnologías, la A y la B, y esta tecnología A me permite ganar 5 años de vida. La efectividad la voy a medir en años de vida ganados. Esta tecnología A me permite ganar 5 años de vida y el costo del medicamento para esta tecnología A fue de 400.000 soles. 400.000 soles gasté en tratamiento a lo largo de un tiempo determinado y obtuve 5 años de vida adicionales. En cambio, el medicamento B es menos eficaz, es menos efectivo, porque no me da 5 años de vida, me da solamente 4 años de vida ganados. Claro, me da 4 años de vida ganados, pero a un costo de 200.000. Pero a mí no me interesa esta relación de acá, sino me interesa la comparación. El análisis incremental señala el costo de una opción por unidad de eficacia adicional respecto a la otra. Es decir, a mí no me interesa cuánto cuestan estas 4 años de vida, ni cuánto cuestan estos 5 años de vida ganados con esta alternativa. Me interesa a mí cuánto cuesta este año de vida adicional. Es decir, de 4 años de vida ganados pasar a 5 años de vida ganados, este año de vida adicional, ¿cuánto me cuesta? Y para determinar eso, pues hacemos una división. Dividimos la diferencia de costos de A y B, o de las alternativas, entre la diferencia de efectividades de las alternativas. Entonces, si yo divido los costos de A y B, ¿cuánto me cuesta A? 400.000. ¿Cuánto me cuesta B? 200.000. Entre la diferencia de las efectividades, ¿cuál es la efectividad que me da A? 5 años de vida ganados y B, 4. Entonces, hago esta diferencia y me va a salir la división 200.000 soles por año de vida ganado. Entonces, este año adicional, ¿cuánto cuesta? Este año adicional cuesta 200.000 soles. Solamente este año adicional cuesta 200.000 soles. La pregunta es caro? ¿Es barato? Eso va a depender de si su presupuesto le permite pagarlo. Entonces, si está dentro de su presupuesto, si su bolsillo lo puede pagar, ya sea como persona, o ya sea como Estado, ya sea como sistema de salud, como aseguradora, si lo puede pagar, si lo puede cubrir, y vale la pena esto que obtengo adicional, pagar 200.000 soles por año de vida ganado adicional, pues entonces lo aceptaré y diré sí me conviene comprar o asumir el pago de esta tecnología porque sí la puedo pagar. Entonces eso va a depender de la disposición, de qué cosa usted puede pagar, pero todas estas tecnologías yo las puedo valorar algo más fácil, visualizar en un plano de costo-efectividad. Prospectivo, aleatorizado con 3 plazos de tratamiento, donde se va a valorar la eficacia, seguridad y costo-efectividad de la terapia fija, de la dosis fija, combinada en hipertensión arterial. Entonces tengo 3 grupos. El grupo que se le da solamente telmisartán, otro le dan amlodipino de 10 y a otro le dan telmisartán de 40 con amlodipino de 5. Es decir, las dosis máximas, digamos, de estas alternativas en monoterapia y una alternativa con menos dosis, pero combinada. Entonces, al comparar la costo-efectividad, hay varios grupos que encontraron acá. Tenemos grupo A, grupo B, grupo C. Fíjense, ¿qué consideraron ellos como efectividad? Ellos como efectividad consideran el porcentaje de casos que llegaron a ser normotensos después de 8 semanas de tratamiento. Entonces,
¿Quién tuvo mayor cantidad de normotensos después de 8 semanas? El grupo A tuvo 76%. El grupo B tuvo menos porcentaje según este estudio. Y la combinación de 40,5 menos dosis, que las dosis máximas en monoterapia, tuvo el mayor porcentaje de casos de pacientes que llegaron a ser normotensos durante los controles de esas 8 semanas, al final de las 8 semanas. Ahora, y veamos los costos. ¿Y quién costó más? La que costó más fue la alternativa A, que me dio 76%, costó 600. La que costó menos fue la alternativa B. Es verdad, costó menos, pero también me ofreció menos, su efectividad fue menor. Y esta de acá, que su efectividad fue de 90%, tuvo un precio intermedio entre los dos. Al realizar el análisis de costo-efectividad, ¿a qué conclusión llegaron en este estudio? Que la combinación de telmisartán con amlodipino demostró reducciones significativamente mayores en términos de eficacia y costo-efectividad para la presión sistólica y diastólica, en comparación con la monoterapia. Entonces, la combinación de dosis fijas resultaría una mejor alternativa que las dosis altas de monoterapia en este estudio. No se olviden nunca que cada conclusión es para ese estudio. ¿Qué tanto se pueda generalizar la conclusión de un estudio? Eso va a depender de muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, el costo. Este es otro estudio en donde compara la eficacia de costo-efectividad de olmesartán con telmisartán en pacientes con estadio 1 de hipertensión. Es un estudio prospectivo, aleatorizado y de grupos paralelos durante 16 semanas. Ya no son 8 semanas, sino son 16 semanas. Al primer grupo le dan olmesartán de 20 y lo comparan con un segundo grupo con telmisartán de 40. Entonces, lo que yo tengo acá es los costos del grupo 1 y los costos del grupo 2. Esta es la diferencia de costos, esta es la diferencia de efectividad y esta es la tasa de costo-efectividad incremental de la cual hablamos. Una vez que determinan estos, como conclusión llegan a decirnos que, teniendo en cuenta el costo total, el telmisartán fue más costo efectivo que el olmesartán y la razón de costo efectivo incremental fue de 218 por cada milímetro de presión arterial disminuido. Entonces, ese es un estudio hecho en una realidad, en un país. En cada país puede ser diferente, ¿bien? Pero va a depender mucho de los costos y de la efectividad de cada uno de estos medicamentos. Este es otro estudio donde se hace una revisión sistemática, ya se evalúan varios grupos, 6 grupos de medicamentos para la presión, y lo que ellos determinan es que los bloqueadores de receptores de angiotensina se mostraron más costo efectivos que los bloqueadores de canales de calcio, que los YECA y los bloqueadores beta. Ahora, entre los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los BRA, el candesartán y el olmesartán y el irbesartán y el telmisartán fueron más costo efectivos que los sartán y valsartán. Esos estudios son estudios más sencillos, pero este de acá es un estudio más complejo que utiliza un software especial y hace un análisis especial que se llama de sensibilidad probabilística, en donde se ve claramente el cuadrante de costo-efectividad que les había enseñado previamente. Se evalúa candesartán versus losartán en hipertensión primaria. Como tratamiento vemos aquí lo siguiente. Cuando evalúo candesartán versus losartán, el candesartán, la mayoría, cada puntito es como si fuera el resultado de un paciente. Y cada paciente, todos se van agrupando más o menos la gran mayoría acá. En donde yo tengo, ¿qué cuadrante es este? El cuadrante 4, en donde estos casos a mí me ofrecen una mayor efectividad a un menor costo. Lo que están evaluando acá son QALYs. ¿El QALY qué cosa es? El QALY es un año de vida ajustado a calidad. Así como yo tengo un año de vida ganado, y puedo decir, con esto gano 4 años de vida, con esto gano 5 años de vida. Es diferente cuando yo digo QALY. El QALY es un año de vida, pero no es un año de vida cronológico, sino este año de vida ajustado a calidad, ¿cuánto vale? Un año de vida cronológico, digamos que vale 1. Pero si lo ajusto a calidad, de repente su salud fue muy quebrantada en ese año de esa persona. Y si yo le digo, ajustado a calidad, tu año de vida
¿Sigue valiendo 1? No, ajustado a calidad ya no vale 1. De repente vale 0.7, 0.8. Entonces, eso es un año de vida ajustado a calidad. Y vemos que en este caso, el candesartán muestra una ganancia de años de vida ajustado a calidad y además reducción de los costos en comparación a los sartán. En este estudio de costo-efectividad, donde evalúa también la costo-efectividad del candesartán en pacientes que tienen riesgo de presentar un stroke, son pacientes hipertensos a los que se le da candesartán. Entonces, el tratamiento antihipertensivo con candesartán me brinda una ganancia en QALYs, me brinda una ganancia de QALYs adicionales y además por paciente determino el costo incremental por año de vida ajustado a calidad en aproximadamente 13.000 euros. La pregunta nuevamente es acá. ¿Vale la pena pagar 13.000 soles, 13.000 euros por año de vida ajustado a calidad? Entonces eso va a depender de su umbral de pago. La mayoría de países tienen un umbral de pago que está entre 50.000 a 100.000 euros por año de vida ajustado a calidad. Entonces todo lo que esté debajo de 50.000 o 100.000 euros por año de vida ajustado a calidad, pues definitivamente va a resultar costo efectivo. Por eso es que la conclusión aquí es que el costo por año de vida ajustado a calidad con candesartán se encuentra dentro del rango de la disposición a pagar desde la perspectiva de la sociedad. El tratamiento a base de candesartán en este estudio resultó costo efectivo para la prevención de accidente cerebrovascular. Este es otro estudio en el que evalúa irbesartán con hidroclorotiazida, comparándolo con candesartán y losartán con hidroclorotiazida, y aquí también resulta que el candesartán es costo efectivo. No solamente costo efectivo, sino que en el grupo de las mujeres el candesartán resultó ser la alternativa dominante, es decir, costo ahorradora en relación a losartán e irbesartán. Este es un estudio de costo-efectividad global de BRAS, en donde el gasto diario y anual de los BRAS lo van a estimar a partir de los registros de la farmacia. Se evalúa retrospectivamente la reducción de presión con candesartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán y valsartán, y en esa comparación se concluye que el tratamiento de la presión arterial con candesartán parece ser la opción más favorable en términos de costo-efectividad, junto con resultados de salud favorables. Para ir terminando, una cosa que es importante es para evaluar no solamente los costos, sino estos costos en relación, por ejemplo, a la adherencia. Entonces, este metaanálisis de costes sanitarios anuales en pacientes hipertensos, cuando yo evalúo los costos totales y los costos por hipertensión o enfermedad relacionada a problemas cardiovasculares, cuando comparan ¿qué cosa? Comparan una píldora combinada, el aplicar medicación a través de una píldora de combinación de medicamentos, 2 o 3 medicamentos, comparándolo con administrarlo los medicamentos individualmente, y lo que se ve es que en ambos casos, para costos totales y costos de hipertensión, este metaanálisis favorece el uso de la combinación, la píldora de medicamentos combinadas. Igual, cuando se va a evaluar no solamente los costos, la escuela anterior, pero cuando se evalúa la adherencia, nosotros vemos también que en el caso de adherencia de pacientes nuevos como de pacientes continuadores, pues este metaanálisis dice que se favorece o el mejor resultado se obtiene en el grupo de pacientes con combinaciones y píldoras. Entonces, la incorporación de un uso más temprano y más amplio de la terapia farmacológica combinada a dosis fija es una estrategia práctica y eficaz para mejorar el tratamiento de la hipertensión. Va a obtenerse beneficios no solamente para el paciente, sino para el proveedor y el sistema de salud. Entonces, uno de los principales problemas es este, ¿no? Que todavía en los formularios de medicamentos, en los petitorios de las instituciones, se suelen todavía tener restricciones para incluir en los petitorios a combinaciones de medicamentos. Se prefieren todavía los medicamentos individualizados. Este es otro estudio que me demuestra a mí que no importa la edad ni la droga perfecta, el compliance aumenta o hay más QALYs ganados en relación a una mayor cantidad de compliance, es decir, de adherencia al tratamiento. Eso es más fuerte que cualquier
otro de los factores, ya sea el medicamento o la edad. Y para ir concluyendo, este es un estudio japonés en donde combinan BRA con calcio antagonistas y dan un tercer brazo o un brazo de calcio antagonistas solos y BRA. Pacientes no diabéticos y pacientes diabéticos. En el caso de acá, este grupo es el calcio antagonistas y los BRA individuales. Más o menos ellos, miren, me da esta cantidad de QALYs de ganancia. ¿Y cuánto me cuesta? Algo de 6 millones de yenes. Sin embargo, el verde es el grupo combinado, calcio antagonistas con BRA. Me cuesta menos de 6 millones y me da más QALYs ganados, es decir, me da más efectividad a un menor costo. Esta ganancia en efectividad a un menor costo se ve mucho mayor cuando yo veo los pacientes diabéticos. Estos son los calcio antagonistas, me dan 14 y pico QALYs a 11 millones de yenes, y si yo evalúo los BRA, es verdad que me dan más QALYs a un menor costo que los calcio antagonistas solos, pero si los evalúo combinados, calcio antagonistas con BRA, me dan mucho más QALYs que los otros individualmente y a un costo mucho menor. Entonces, la combinación de BRA y bloqueadores de canales de calcio es costo efectivo en relación a la terapia individual y sobre todo mucho más en pacientes diabéticos por ser de alto riesgo. Más tecnologías sanitarias costo efectivas. Aparte de la medicación no es todo. Empecemos con estilo de vida saludable, controlar la sal, el peso, hacer actividad física, educar en alimentación balanceada y no olvidar siempre insistir en el tema de el cese de tabaco, ¿no? La cesación del tabaquismo. Miren bien, ¿cómo será que tenemos que insistir en eso? Que la última guía de prevención primaria de enfermedades cardiovasculares americanas te dice que para que tú marques como cruz paciente riesgo de tabaco si fuma, este paciente lo que tiene que hacer es lo que se tiene que preguntar en estos casos es, usted en los últimos 30 días ha fumado aunque sea una pitada. Sí, si la respuesta es sí, usted tiene que marcar que este paciente fuma y tiene un factor de riesgo más. Bueno, eso es todo lo que les he traído el día de hoy. Les agradezco por su gentileza, por haberme escuchado y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas desde el punto de vista farmacoeconómico, ¿qué grupo farmacológico para el manejo de la hipertensión recomienda en función de los eventos adversos? Bueno, los eventos adversos, ahí es un poco difícil porque tenemos que individualizar al paciente en sí. Si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de insuficiencia venosa, difícilmente le daría un calcio antagonista. Y ahí más que nada, en función de efectos adversos, la indicación va a ser muy individual de cada paciente. En general, cada medicamento va a ser costo efectivo, principalmente en función a la diferencia en el costo. Cuando los analizamos dentro de un mismo grupo de terapia, sea BRA, sea calcio antagonista, o de medicamentos para la presión, su efectividad es muy similar. O sea, pelearse entre que yo soy mucho más potente que tú y tú eres mucho más potente que yo, al final la diferencia es tan mínima cuando yo lo transfiero esto de repente a años de vida ajustados a calidad, o cuando lo transfiero a milímetros de mercurio, la diferencia es tan mínima que pelearse ahí no va a hacer mucha diferencia. Donde marca la diferencia es como el costo del producto. Si yo tengo un producto que cuesta mucho más, pues definitivamente lo más probable es que no sea el medicamento más costo efectivo. Sí, doctor, gracias. En base a lo último que nos ha respondido, ¿tiene alguna molécula de elección, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico para el manejo de la hipertensión arterial de primera elección? A ver,
Si me preguntas por una molécula de elección, yo te diría que estoy entre los YECA y los BRA, en general. ¿Cuál elegir? Ya va a depender en función de si es que es un paciente diabético, si ya tiene compromiso renal o no. El único detalle que tienen los YECA es su tolerabilidad, ¿no es cierto? Que cuando yo tengo pacientes que pueden presentar este problema de tos seca o que le fastidia al paciente, definitivamente de repente ese sería su talón de Aquiles. Pero en cuestión de efectividad y costos, al final los van a hacer que ambos sean una excelente opción, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por sus gentiles respuestas. Quisiera saber si tiene algunas reflexiones finales para brindarle a nuestros asistentes. Bueno, hacerle recordar que siempre antes de escoger una droga o un medicamento para tratar la hipertensión, tenemos que hacer hincapié mucho en el tema de modificación de estilo de vida. Modificación de estilo de vida implica pues dieta, peso, actividad física del paciente, no fumar, y a eso agregarle el medicamento que el paciente, yo creo que se ajusta a un mejor perfil para el paciente. Esa sería la única reflexión final. Gracias, doctor. Nos ha llegado justo una preguntita más para aprovechar que la tenemos con nosotros, que todavía nos queda Sí. una. Nos consultan acerca de las combinaciones de estatina, antihipertensivo y ácido acetilsalicílico que están disponibles en otros países. Que si usted tiene conocimiento de algún estudio de costo-efectividad de este tipo de combinaciones. Yo, la verdad, no tengo conocimiento de que se haya realizado estudios así, sobre todo comparándolo con otras combinadas, con otras terapias triples, ¿no? Definitivamente, si es que el combinarlos implica una reducción en el costo, no sea costo efectiva. ¿Por qué? Porque pues, individualmente yo ya sé que cada uno de esos componentes me va a dar una eficacia determinada. Y si combinarlos en una píldora, sea 2 medicamentos o 3 medicamentos, me va a implicar un menor costo que darlos individualmente, pues ya es muy probable que sea mucho más costo efectivo. Y eso va a depender de qué tanto menor sea el costo. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerlo con nosotros el día de hoy.